motivo por el cual hacemos un llamado, porque no se le puede a nadie privar de sus derechos laborales ni de sus derechos de obtener su salario, de ser remunerado por una actividad laboral. Decirle desde aquí que 100 familias, porque no solamente son 100 trabajadores, son niñas, son niños, son esposas, son esposos, los que dependen de ese salario que reciben y que hasta el día de hoy no se les ha pagado. Le decimos también que no va a infundir miedo ni en los trabajadores ni en nadie de los que hoy estamos aquí presentes para no exigir un derecho que es ineludible a los trabajadores y que debe de darse cumplimiento de manera inmediata. Desde aquí le hacemos el llamado al presidente municipal a que cumpla con el derecho que tienen los trabajadores de recibir su salario. La nómina es una obligación ineludible para el gobierno municipal de Puebla y además debe de hacérsele un reconocimiento siempre a las trabajadoras y trabajadores, porque son el capital humano que mantiene no solo un ayuntamiento, sino en cualquier área laboral. Motivo por el cual estamos aquí y también motivo por el cual le cedería el uso de la palabra al regidor Leobardo Rodríguez Juárez para que haga uso de la palabra y nos pueda explicar más a detalle, ya que él está trabajando actualmente en la presidencia municipal y coordina la coalición Morena PT de los regidores en el municipio de Puebla. Adelante, regidor. Muchas gracias, diputada, muchas gracias a los compañeros representantes de los medios de comunicación, muy buenos días. Como ya contextualizó la diputada Julieta Vences, estamos viviendo en Puebla, capital, una situación muy compleja, con 100 familias de poblanas y poblanos que han sido privados del derecho fundamental de recibir un salario por su trabajo honesto y digno que han desempeñado en estas quincenas. Con el cambio de gobierno en Puebla, con la llegada del gobierno del PAN, encabezados por Eduardo Rivera Pérez, se instauraron diversas prácticas que debieran haber quedado en el olvido, como es la violación de derechos humanos, la violación de derechos laborales, acoso laboral, la exigencia de renuncias de trabajadores de confianza, teniendo algunas dinámicas de acoso, de encerrarlos en oficinas, de amenazarlos. Pero hay un contexto específico que es el que nos trae hoy aquí a la máxima tribuna del país, y tiene que ver con el otorgamiento de 100 plazas permanentes que otorgó el gobierno anterior, encabezado por Morena y el Partido del Trabajo, apegados totalmente a derecho, totalmente a la ley, con el principio fundamental de dar certeza laboral a las y los mexicanos que, insisto, de manera digna y honesta quieren ganar un salario y sustento para sus familias. Aprobado por Cabildo, por el voto mayoritario de las y los regidores de la anterior administración. Desde el primer día de esta administración de derecha, lo que se hizo fue violentar el mandato de Cabildo, no se ha cumplido el mandato de Cabildo, pero además priva en el municipio de Puebla un modelo muy disfuncional de relación laboral. Existe un tribunal de conciliación y arbitraje municipal que se compone por 3 figuras centrales. La primera de ellas es un presidente propuesto por el presidente municipal en turno, el segundo es un magistrado representante del gobierno municipal y el tercero es un magistrado propuesta del Sindicato Único de Trabajadores en el Ayuntamiento de Puebla. Es decir, el tribunal está a las órdenes y disposición del gobernante en turno, y cuando este tipo de modelos disfuncionales caen en manos de quien pretende violentar los derechos laborales y humanos de los trabajadores, seguramente se presentarán este tipo de situaciones en las cuales los trabajadores y trabajadoras quedan en indefensión. Entonces, atendiendo una queja del sindicato que daba por sentado que estos 100 trabajadores y trabajadoras se iban a afiliar a sus filas, violando también la libertad de asociación sindical, la síndico municipal Guadalupe Arrubarena consignó a los trabajadores solicitándole a este tribunal, que hasta la fecha no sabemos con certidumbre quién lo encabeza, porque no se ha hecho público el nombramiento, no sabemos quién representa a los trabajadores y trabajadoras en este órgano de decisión, y se mandata a partir del 28 de octubre la suspensión temporal de la relación laboral con estas trabajadoras y trabajadores. ¿Qué trajo como consecuencia? Que de manera ilegal dejaron de pagar la segunda quincena de octubre a 100 trabajadoras y trabajadores. Pero lo más grave es que hay declaraciones públicas por parte de los funcionarios centrales, que es el presidente municipal, la síndico municipal y su hermano, el secretario de Administración, Bernardo Arrubarena, en el cual afirman que si los trabajadores quieren acceder a su derecho fundamental al salario, tienen que renunciar a las bases. Es decir,
Lo que nosotros hemos llevado como reflexión pública es por qué tendrían que renunciar a algo que ellos mismos afirman no tienen ni por derecho ni por justicia. Lo que están tratando de hacer es justamente secuestrar el salario, lucrar con el hambre y la necesidad de las y los trabajadores, y lo han hecho con total impunidad, porque no hay ninguna entidad que pueda regular esta relación laboral y que no han, también hay que decirlo, no han notificado a la totalidad de las trabajadoras y trabajadores. Y los días que han permitido que los compañeros ingresen a las oficinas han estado sujetos también a prácticas discriminatorias, sin escritorios, sin sillas, hacinados en azoteas, arrinconados en las oficinas, sin las mínimas posibilidades de ejercer su labor, las posibilidades humanas básicas que se le pueden exigir a un gobierno en estos tiempos modernos. Entonces, el llamado que queremos hacer es a diferentes instancias. Primero, a la Secretaría de Trabajo Federal, para que haga observaciones a lo que está ocurriendo en el municipio de Puebla, porque además la Ley de Trabajadores al servicio del ayuntamiento es muy clara. Cuando algunas cosas no estén previstas en esta ley local, se toma como ley supletoria a la Ley Federal del Trabajo en el apartado B, y la Ley Federal del Trabajo es muy clara: los derechos laborales son irrenunciables. Son irrenunciables y ellos están obligando a que los trabajadores renuncien a cambio de recibir el sustento para sus familias. Entonces le pedimos y hacemos un llamado muy respetuoso a la Secretaría de Trabajo, María Luisa Alcaide, para que pueda tomar este caso, para que pueda revisarlo y pueda hacer los llamados de acuerdo a sus facultades que lleven a restablecer el orden legal en las relaciones laborales en el ayuntamiento. El segundo exhorto que queremos hacer es a los diputados locales de Puebla, y agradecemos la presencia de las diputadas y diputados de la coalición Juntos Haremos Historia que hoy nos están acompañando, porque se tiene que revisar a profundidad también la ley que rige las relaciones laborales en el Ayuntamiento de Puebla, una ley que data de la década pasada y que tiene que actualizarse a estos tiempos laborales en los cuales se tiene que privilegiar el interés máximo de las trabajadoras y los trabajadores, y no del patrón, que en este caso es el Ayuntamiento de Puebla, que, insisto, busca lucrar con la necesidad de los mismos. Y un tercer exhorto y llamado, que agradecemos también la generosidad de la diputada Julieta Vences para abrirnos este espacio, para que desde la máxima tribuna del país, de la Cámara de Diputados, se exhorte de manera formal a este ayuntamiento de derecha con visión neoliberal a que respete los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, que libere los salarios que ha secuestrado y que deje de aplicar prácticas terroristas en los cuales obliga a renunciar a un derecho adquirido, a un derecho laboral legítimamente otorgado, a cambio de liberar estos salarios que han sido secuestrados y que, insisto, son el sustento de familias que, como las suyas y las nuestras, dependen de su trabajo. Muchas gracias por esta asistencia. Le suplicamos la difusión de esta información. Tenemos que restablecer el cumplimiento de los derechos básicos. Las garantías no se negocian, las garantías no pueden ponerse sobre la mesa, los derechos básicos no pueden ponerse en una negociación, y menos cuando se pone en la contraparte el hambre y la necesidad de mexicanas y de mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor, por tu participación. Le cederíamos el uso de la palabra a nuestra compañera Mónica Ruiz, trabajadora, que hoy está aquí con nosotros. Antes que nada quisiera agradecer el espacio que nos abren las máximas autoridades de este país, de nuestro país querido. En segundo, agradecerle a los compañeros y a compañeras que nos están apoyando en este movimiento de dignidad, porque así tenemos que llamarlo, del trabajo digno, del que hemos sido despojados por el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Yo quisiera mencionar, no quisiera mencionar temas particulares, puesto que el regidor Eduardo ya lo ha comentado, de las vejaciones que hemos sido objetos en varios espacios de nuestras oficinas. Algunos compañeros han sido violentados de manera clara en sus derechos, de tal manera que se nos está negando ya incluso la entrada a nuestros espacios. Lo segundo que quiero mencionarles es que nosotros consideramos que si nuestros derechos laborales están siendo violentados, también se violentan los derechos de la sociedad poblana. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que por capricho político de una fracción yunquista nos está orillando y secuestrando nuestro trabajo? Y no solamente el trabajo, sino nuestro salario. De ahí que hacemos un exhorto
a los medios de comunicación para que se nos abra y que, lejos de estarnos manchando nuestro trabajo con mentiras y con engaños a la sociedad, se nos abran los espacios de los medios locales y que se acerquen, y con mucho gusto nosotros podemos entablar los diálogos a los que el gobierno del presidente municipal de Puebla nos ha negado. Y segundo, no quisiera ahondar tanto en esta situación, pero sí queremos hacer un llamado enfático, y eso lo queremos dejar presentes todas las compañeras y los compañeros. Hacemos un exhorto a las autoridades del tribunal a que hagan eso, que sean eso, una verdadera institución, y que en el marco de la legalidad hagan prevalecer los derechos de las y los trabajadores. Ya lo mencionó el compañero Leobardo, son personas muy allegadas al presidente, de ahí que nosotros exigimos que en el marco de la legalidad se tomen en consideración todas nuestras demandas que estaremos haciendo llegar en tiempo y forma. Muchas gracias. Gracias, compañera Mónica, por tu participación. Le cedería el uso del micrófono al diputado local Iván Herrera. Buen día a todas y todos los amigos de los medios de comunicación, a mis compañeros y compañeras, diputados locales y federales que nos acompañan el día de hoy, a mis también amigos y amigas, regidoras y regidores del Ayuntamiento de Puebla, así como a los compañeros de base que están aquí presentes con nosotros. Voy a permitirme leer unas líneas que preparé para esta ocasión y que dicen así. Citando textualmente las recientes y vergonzosas declaraciones del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, declaraciones referentes al despido de 100 trabajadores de base del ayuntamiento, les pido que escuchemos con mucha atención. La decisión del Tribunal Laboral del municipio es que las bases están suspendidas y el ayuntamiento acata. En aquellos casos de personas que quieran recibir sus sueldos, tienen que retirar sus bases y pueden ingresar al gobierno, pero es una decisión libre y voluntaria. Si analizamos con detenimiento, en unas cuantas palabras, el presidente Eduardo Rivera evidencia flagrantes violaciones a derechos de los trabajadores. Pero no solo eso, también transgrede su dignidad como personas. Pero por favor, vayamos por parte por parte a su mensaje. Lo primero que hace es deslindarse de la suspensión, argumentando que el ayuntamiento solamente acata la decisión del Tribunal Laboral del municipio y cínicamente oculta que las autoridades que conforman dicho tribunal son nombradas por el propio presidente. Es por eso que denunciamos que las determinaciones tomadas por dicho órgano carecen de imparcialidad y condenamos el actuar de sus integrantes. Alejado de toda legalidad y de total sometimiento a Rivera Pérez, después se atreve a condicionar algo tan preciado para un trabajador que es su salario, a cambio de renunciar a algo todavía mucho más valioso que es su estabilidad laboral. Pero para que no vayamos a pensar que es un patronal cara dura, todavía aclara que es una decisión libre y voluntaria. Qué bueno que es así. Si no, imagínense, no queremos ni pensar en otras formas de presión e intimidación podrían estar ejerciendo sobre estos trabajadores. Pues de verdad, parece increíble que se les haga poco cancelarles su pago desde el pasado 15 de octubre. También quiero señalar que en la citada declaración se encierra una aberrante contrariedad, pues ofrece que a cambio de renunciar a su base se les pueda recontratar como trabajadores de confianza, y absurdamente se olvidan que el motivo por el que la síndico municipal consignó ante el tribunal a dichos trabajadores es bajo el argumento de falta de probidad y honradez. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué recontratar a alguien que carece de probidad y de esa honradez? ¿Acaso no es ese el motivo principal por el que la autoridad determinó la suspensión de los trabajadores? Es evidente, y hay que decir con toda claridad, que el gobierno municipal de Puebla está cometiendo chicanadas. Pero esto no solo se somete
en afrenta a esos 100 trabajadores que obtuvieron una base, sino a cientos y cientos de servidores públicos que desde la llegada de la nueva administración municipal han perdido sus fuentes de empleo, y debemos denunciar que en la mayoría de casos no se han valorado las capacidades ni el profesionalismo, y aunque se niegue o se trate de ocultar, han prevalecido las decisiones de acuerdo al nivel de simpatías que los servidores guardan con el partido en el poder. Sin justificación, trabajadores han sido presionados para firmar sus cartas de renuncia, y en caso de negación la respuesta es el acoso laboral y un ambiente de hostilidad. En varios casos los trabajadores no han recibido asignaciones de tareas, fueron sacados de sus oficinas y han recibido tratos desiguales y despóticos, amenazándolos que los sacarán utilizando el uso de la fuerza. Pero no solo eso, también existen casos muy indignos por parte del gobierno de Rivera Pérez, como la de una ex empleada, de la cual guardo el anonimato por el respeto que ella me solicitó, la cual fue despedida aun cuando hizo de conocimiento a su directora que su papá había fallecido ese mismo día por casos de COVID. Casos similares el de Diego Fernando, ex empleado de Gobernación, quien a pesar de demostrar que su madre había fallecido de cáncer a los pocos días, no se tentaron el corazón, demostrando que el gobierno de Eduardo Pérez es inhumano. Por todo lo anterior, venimos a evidenciar que en Puebla capital, específicamente en el ayuntamiento, se cometen palpables violaciones de los derechos humanos. Parece ser que el gobierno municipal desconoce que el derecho humano número 23 es precisamente el del trabajo y la protección contra el desempleo. Por lo tanto, solicitamos a la Secretaria Nacional del Trabajo, María Luisa Alcalde, y a la Comisión de Derechos Humanos a que vigilen a la autoridad municipal para que actúe con apego a los derechos humanos en materia laboral, y se observe que el presidente Eduardo Rivera, con sus actos y declaraciones, no está garantizando que dichos derechos se promuevan, se respeten y se protejan. Por el contrario, y lo siento si soy tan directo, pero en días recientes en Puebla, el grupo yunquista al que pertenece Eduardo Rivera se ha ufanado de estar sepultando las viejas prácticas del gobierno que lo persiguió. Sin embargo, actúan con el mismo carácter autoritario, igual violan los derechos humanos y también practican el abuso del poder. En pocas palabras, es lo mismo: un gobierno de derecho, neoliberal, inhumano y que no protege los derechos humanos. Su eslogan de gobierno es corregir el rumbo, pero creo que les ajusta más volver al pasado, pues se olvidan que el propio Eduardo Rivera, en su primera gestión como presidente municipal, enfrentó a plenitud del poder autoritario y soberbio que ejercía el entonces gobernador. Y hoy, con la misma cerrazón y soberbia, se persigue a los trabajadores. Por eso le decimos claro y fuerte al alcalde de Puebla que tenga en cuenta que solicitar que se renuncie a las bases representa lo mismo que solicitar que se renuncie al derecho humano al trabajo. Sin embargo, estos derechos son irrenunciables, al igual que la dignidad y el amor por servir que tienen los trabajadores. Por tanto, hoy desde aquí exigimos a Eduardo Rivera que deje de anteponer sus intereses personales, y venimos a exhibir que quiere llenar el ayuntamiento con sus cuates, pisoteando a los trabajadores. Muchísimas gracias. Muy bien, compañeras, compañeros, sin que nadie más de los compañeros y compañeras que el día de hoy nos acompañan quieran hacer ya uso de la palabra, yo concluiría diciéndoles que esto es un llamado a dar cumplimiento a la ley, que no saquemos de contexto o que no tratemos de desviar la discusión de este conflicto en el ayuntamiento como un tema político, porque este no es un tema político o de colores, este es un tema de derechos humanos y derechos laborales, los cuales le pedimos al alcalde Eduardo Rivera que dé pleno cumplimiento para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos a plenitud y puedan acceder al salario que merecen. Recordarle que sus familias tienen necesidades, que más
aún con esta pandemia que estamos viviendo de COVID-19, pedirle y exigirle que dé cumplimiento, que no desvíe el tema al tema político, y desde aquí, desde la Cámara de Diputados, le hacemos el más grande exhorto a realizarlo. Decirles también, compañeras, compañeros, que estaremos presentando el punto de acuerdo a la Secretaría del Trabajo de manera muy respetuosa para que esté observante y revise qué es lo que está sucediendo en el municipio de Puebla. Y también decirle a la oposición, pedirle congruencia, porque aquí ustedes lo saben, como la gente que siguió todo el debate del presupuesto de egresos, no se cansaron en 5 días de decir que les preocupa a la gente, que le preocupan las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, pues que sean congruentes con su actuar, porque sus hechos, como es el presidente Eduardo Rivera y el municipio de Puebla, demuestran lo contrario. Así que hacemos este llamado, diputados locales, una servidora, diputados federales, nuestros regidores y por supuesto quienes encabezan esta lucha, los trabajadores basificados del ayuntamiento. Sería cuanto, muchísimas gracias. Si no tienen más preguntas, cerraríamos con la conferencia de prensa. Muchas gracias, compañeras y compañeros.